Es momento de presenciar la conferencia magistral La transformación tecnológica, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Impacto en el crecimiento de México y las empresas. Para presentarnos a nuestro primer ponente, se queda con nosotros la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, maestra Cristel Junén Poza Serrano. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Es para mí un privilegio aperturar estos 2 días de trabajos. Y alguien me decía por ahí, es que siempre los congresos se enfocan en las experiencias de gobierno, en las experiencias académicas o de investigación. Déjenme contarles que la visión de este foro, de la unidad de transparencia y de todos sus integrantes que andan por aquí, era ir un poquito más lejos, compartirle a toda la comunidad empresarial, a pequeños, medianos empresarios, a las grandes corporaciones, que el Poder Judicial está también aquí generando ideas, pero también haciendo un diálogo de intercambio de experiencias y casos de éxito. Por eso es para mí un privilegio hoy, en la primera conferencia magistral, presentarles a Alonso Santiago. Bienvenido nuevamente. Y les voy a leer un poquito de su currículum. Alonso Santiago estudió la licenciatura de Actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México, es cofundador y director general de Bamboo Móvil, cuenta con más de 10 cursos y diplomados en tecnologías de vanguardia y negocios. Alonso es apasionado de la tecnología y cuenta con una amplia experiencia profesional en el ámbito de innovación y desarrollo tecnológico. Es fundador y actual director general de Bamboo Móvil, agencia especializada en el desarrollo e integración tecnológica con alta experiencia en el desarrollo de software. Bamboo Móvil tiene 9 años en el mercado mexicano y 2 en Estados Unidos. Trabaja con empresas multinacionales, nacionales y startups en proyectos de transformación digital, industria 4.0 y modelos de negocio de base tecnológica, atendiendo a clientes del sector público como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Metro CDMX, la Policía Municipal de Morelia, Michoacán, la Fiscalía de Baja California, clientes del sector privado como Danone, Santander, GNP Seguros, Alsuper, Transportes Castores, Office Depot, Qualamex, Woolworth, Terumo, 7-Eleven, Estrella Roja, Muebles Plasencia, entre otros. Es presidente del Fondo de Inversión de Capital Semilla de Grupo Bambú, es asesor de directores y comités de dirección de empresas nacionales y multinacionales. Querido Alonso, bueno, pues los modelos de negocio de las empresas hoy en día están basados en la innovación. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene 1 año de haberse publicado, que tenemos 4 años en términos del Código Nacional, es el primero en su tipo que prevé una justicia que se desarrolle en ambientes virtuales. También en el metaverso nos habla de una realidad aumentada, algo que jamás habíamos visto desde la codificación. Incluso hasta el uso de sistemas holográficos, blockchains y expedientes electrónicos. Por supuesto que esto rompió un paradigma de cómo hacíamos las cosas. Y hay una gran experiencia de parte de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad privada que ya nos llevan un camino por delante, y es por eso tan interesante estas participaciones. No solo estas nuevas visiones de los códigos, sino también la nube, la inteligencia artificial, nos ayudan a realizar documentos, a revisarlos. Por ahí vi un asistente virtual en Tirant que se llama Sofía, el asistente jurídico de la Corte. Cada vez estamos más inmersos en algo que pensábamos que tal vez nos iba a dar, ¿no? En los últimos 25 años hemos tenido una gran transformación tecnológica que está marcando nuevas tendencias. Hay generaciones, yo veo gente muy joven que está creciendo ya inmersa en estos ambientes, ¿no? Ya es normal, ya son nativos tecnológicos, y la verdad es que nos preguntamos, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos esperan los siguientes, ya ni siquiera 25 años, ¿no? Yo diría los próximos 5 años, que va a haber una revolución importante. Y lo más relevante de todo, estos cambios, ¿cómo van a impactar en el crecimiento de México y cómo nos impactan a los ciudadanos? Maestra Cristel, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un honor. Muchísimas gracias a todo el Poder Judicial por esta invitación.
Nos encanta poder participar y colaborar desde producción de este evento, pensamiento, porque sin duda este tipo de eventos son necesarios para el impacto y crecimiento de México. Y con ello voy a arrancar con la presentación. Me permite ponerme de pie porque me emociono, la verdad. Entonces, es un reto también ser la primera conferencia, pero quiero hacerla muy especial. Y esta primer parte del evento tiene como objetivo dar contexto de qué es la tecnología, cómo funciona la tecnología, porque los siguientes ponentes lo que harán es explicar cómo esas tecnologías, que yo voy a empezar a enunciar ahorita, generan un impacto en temas de ciberseguridad y protección de datos personales. Entonces, esta primera charla va a ser un contexto general acerca de tecnología, por lo cual decidimos llamarla Transformación Tecnológica, dónde estamos y hacia dónde vamos. Dicho lo anterior, ¿para qué nos sirve la tecnología? Pues bueno, automatizar procesos, resultados más precisos, reducir el número de errores, realizar tareas más complejas, análisis de datos más rápidos, digitalización. Prácticamente el uso de la tecnología nos hace mucho más eficientes. Pero cuando pensamos en tecnología, pues a lo mejor nos estamos imaginando ya las computadoras, los celulares que tenemos. Sin embargo, hay que ver exactamente de dónde es que viene toda esta iniciativa de desarrollo tecnológico. Por lo cual, lo primero que hay que entender, y esta es una de las partes que me encanta y siempre quiero poner, es la parte de las revoluciones tecnológicas que hemos vivido como humanidad, ¿de acuerdo? Vivimos la primera como humanidad, la primera revolución tecnológica, en los libros le llamábamos revolución industrial también, porque lo que se impactó fue la industria, y la vivimos en el siglo XVIII con las máquinas de vapor. ¿Cuál era el objetivo de haber creado una revolución, o cuál era el objetivo de haber creado máquinas de vapor? Ser más eficientes, estarán de acuerdo. ¿Cómo podemos mover productos de un lugar a otro lugar principalmente? Entonces ahí tenemos la primera gran revolución industrial. Un siglo después, fíjense cómo el tiempo va siendo muy importante y es clave, y por eso es que este tipo de eventos son muy importantes y nunca es suficiente y siempre tenemos que ir a la vanguardia. Pero el tema es de que un siglo después viene una segunda revolución industrial, donde tenemos la producción en cadena con un ente específico que es el uso de la electricidad. Con la electricidad podemos crear máquinas, que ahora esas máquinas pueden generarnos una producción muchísimo más eficiente. Sin embargo, el componente sigue siendo el mismo, una necesidad de ser más eficientes como humanidad en nuestros procesos y trabajos diarios. Sin embargo, quien se ve beneficiado es directamente la industria. De ahí tenemos una tercera revolución industrial, un siglo después, siglo XX, con el tema de las tecnologías de la información y comunicación, ¿de acuerdo? Las famosas TICs, que ahora ya se usa más el término TI, pero antes realmente el concepto viene desde las TICs, tecnologías de la información y comunicación. ¿Y esto qué tiene? Pues prácticamente empezar a captar datos. Los primeros sistemas administrativos, por ahí hay una compañía muy famosa y se la pueden llevar, que es SAP, seguramente muchos otros la conocen, que es una de las compañías más grandes de sistemas de administración que existen en el mundo. Y ellos son una de las primeras empresas que nace con un impulso mundial para poder empezar a automatizar ciertos procesos de información. Es decir, vamos a llevar un libro contable y en lugar de llevarlo en papel, pongámoslo en un sistema. Vamos a llevar un conteo de producción, pongámoslo en un sistema. Y entonces en esa tercera revolución industrial, ¿por qué es muy importante? Porque empezamos a captar la información de las empresas. Hoy en día hay muchas organizaciones que me dicen, no, es que yo ya voy por una transformación digital, pero todavía ni siquiera utilizan sistemas administrativos, por lo cual es importante entender realmente en qué parte y en qué etapa estamos. Entonces tenemos esa tercera revolución, pero fíjense, siglo XXI tenemos una cuarta revolución industrial, se dice que empieza en el 2013, dura del 2013 al 2020, más o menos, pero fíjense cómo ya el tiempo es muchísimo más rápido. Y entonces esto es a lo que le llaman la industria 4.0 o cuarta revolución industrial, pueden buscar mucha información acerca de esto. En esta cuarta revolución industrial, lo que tenemos son tecnologías que usan, nuevamente tienen el mismo sentido, buscar la eficiencia, pero ahora usan como componente especial el Internet. ¿Por qué? Porque ahora si yo tengo una empresa aquí, o tengo una sucursal aquí y tengo otra sucursal de este lado, pues bueno, el Internet me va a permitir intercomunicar la información, de tal forma que ahora pues va a generar una eficiencia porque la información va a estar viajando de forma constante, ¿de acuerdo? Ahora viene una quinta revolución industrial, y esa quinta revolución, y ya ni siquiera es industrial, ya no le podemos, va a ser una quinta revolución humana, porque en esta ya vamos a tener la integración de todas las tecnologías, pero que va a tener como componente especial
la inteligencia artificial. Es algo que ahorita todos sabemos y todos hemos usado el ChatGPT, o muchos, ahorita voy a hacer la pregunta de quién no ha usado, pero prácticamente muchos ya lo usamos, pero ese va a ser el quinto componente, va a ser el componente que nos va a llevar a esta revolución industrial, que se va a vivir en el mismo siglo, a diferencia de las revoluciones industriales que se vivieron con diferencias de tiempo. Dicho lo anterior, hay que entender nuevamente dónde estamos, qué está pasando en el mundo. Pues bueno, tenemos una población aproximada de 8,000 millones de personas, 8 billones de personas a nivel mundial. Tenemos el 64% de la población mundial hoy tiene acceso a internet. Tenemos 68% de la población tiene acceso a un smartphone, o sea, no necesariamente yo ya puedo tener un smartphone, pero no necesariamente tengo internet. Sin embargo, ya un 64% de la población es bastante alto, porque cuando hablamos de países medianamente desarrollados, los porcentajes de acceso a internet superan el 75%. Realmente ese porcentaje nos baja por países que están todavía un poco más desfasados del crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, hoy quiere decir que podemos contactarnos con prácticamente más de la mitad de la población a nivel mundial, ¿de acuerdo? Eso, ¿por qué es importante entenderlo y por qué es importante contextualizar? Porque cuando empezamos a hablar de ciberseguridad, cuando entendemos que hay una persona o el 64% de la población en el mundo está conectada, quiere decir que una persona en otra parte del mundo puede venir y hacerme un ciberataque, ¿ok? Tenemos otro punto importante, el 59.4% de la población utiliza redes sociales, algún medio de red social. Siguientes datos, este lo quise dejar específicamente en inglés, ahorita voy a traducirlo, pero para respetar la fuente, pero prácticamente cuáles son las principales cosas por las que la gente utiliza el internet. Desde ese 65% de población que utiliza el internet, ¿cuáles son las primeras cosas? Lo primero es encontrar información. ¿Se acuerdan cuál era la tercera revolución industrial? A ver, ¿quién se la...? Fue acceso a las tecnologías de la información, es decir, se empezaron a automatizar los procesos, se empezó a documentar la información en sistemas, se empezó a digitalizar los datos. Entonces, todos esos datos resulta que son la primera cosa por la que accedemos a internet. ¿Por qué? Porque estamos buscando información de algo. Oye, no sé cómo resolver, veo estudiantes, entonces cómo resolver mi tarea, oye, cómo poder hacer un juicio, oye, cómo poder resolver algún tema. Segundo, estar en contacto con mis amigos y familias. Recordamos la tercera revolución industrial, tecnologías de la información y comunicación. Es decir, seguimos siendo como puente la tecnología, el tema de poder comunicarnos con los demás, ver videos y bueno, ahí algunos otros temas de ver data. Sin embargo, sigue prevaleciendo el uso de la tecnología para los temas básicos, tener información y comunicarnos con los demás. ¿Cuánto tiempo hemos venido pasando desde el 2013 al 2023 en nuestros dispositivos móviles? Es decir, bueno, dispositivos móviles o cualquier aparato de internet. Fíjense cómo está, de 6 horas nos hemos mantenido, prácticamente ha aumentado 30 minutos a lo que fue 2023. Es decir, la gente dura más de 6 horas, no la gente, todos los que estamos aquí, al menos, casi la mayoría, o la gran mayoría, duramos más de 6 horas diario interactuando con un dispositivo digital que tiene o no acceso a internet, pero la mayoría tiene acceso a internet. ¿Qué quiere decir eso? Llevándolo a las siguientes ponencias que van a estar escuchando. Que 6 horas de nuestro día estamos dejando datos en medios digitales. ¿Qué datos? De comportamiento. Estoy scrolleando en una aplicación, estoy dejando datos. Estoy utilizando el mouse de mi computadora en el trabajo, estoy dejando datos, porque hoy todo eso se mide. ¿Cuánto tiempo estás moviendo? Si no estás moviendo. Hoy hay algunas herramientas en los trabajos que te toman fotos ya a tu pantalla para saber si sí estás trabajando o no estás trabajando. Entonces, todos esos son datos. Entonces, ¿por qué es tan importante este dato? Porque tenemos que hacernos conscientes que prácticamente una cuarta, una quinta parte de nuestro día lo estamos dejando en un mundo digital. Entonces, ¿cómo resumimos esto? ¿Qué está pasando? Pues está pasando una digitalización democrática, es decir, todos tenemos acceso a dispositivos tecnológicos que tienen acceso a internet. ¿Qué quiere decir que sea democrático? Que todos podemos acceder a ello y ahora lo mejor es que podemos acceder de una forma pues bastante barata. ¿Qué está pasando en México? En México lo que tenemos para 2022 es que 93.1 millones de mexicanos, es decir, el 78.6% de la población mayor a 6 años, tiene acceso a internet. Es altísimo. Ahí viene una distribución de cómo están los diferentes estados y ahora cómo accedemos en los diferentes equipos. Fíjense, la mayoría accedemos desde un dispositivo móvil
otros desde una computadora, otros desde una computadora de escritorio, otros desde la televisión, otros desde un iPad y otros desde un videojuego. Es decir, son los diferentes puntos de acceso por los que podemos tener acceso a Internet. Sin embargo, viene otro concepto donde ahora vamos a empezar a acceder a los dispositivos a través del famoso Internet de las cosas. Las cámaras que nos van a estar viendo, los lentes que yo traigo de los que platicaba el señor presidente y bueno, cualquier otro tipo de dispositivo. Para no entrar en grandes detalles, la aplicación de tecnologías en México, bueno, sigue siendo un reto, a pesar de que esta tercera revolución industrial empezó hace muchos años. Las pequeñas y medianas empresas no lo han empezado a adoptar, de tal forma que hay todavía una gran importancia, maestra, y todos los aquí presentes, en impulsar al uso de estas tecnologías para ser muchísimo más competitivos. Y ahora, voy a entrar a esta que es una de las partes torales o fundamentales que debemos de entender, y aquí sí todas las notas que puedan tomar. Porque aquí lo que vamos a ver es cómo estas empresas que hoy tienen una necesidad tecnológica o como personas estamos utilizando las diferentes tecnologías. Entonces voy a partir de las tecnologías, voy a ir explicando y voy a dar el detalle porque nuevamente esta primera charla tiene como objetivo contextualizar las siguientes charlas que van a venir a escuchar. Entonces vamos a entender estas tecnologías. Primera tecnología, dispositivos móviles. Todos traen uno en su bolsillo, perfecto, todos lo entienden. Segundo punto, cloud computing. El cloud computing es cómputo en la nube. Para que sea un concepto y no entrar en temas técnicos, específicamente lo que hace el cloud computing o cómputo en la nube quiere decir computar o generar un proceso computacional en algún dispositivo de hardware. ¿Ok? Ustedes en su celular, si agarran su celular, ese celular está generando procesos, algoritmos para poder generar resultados. ¿De acuerdo? La evolución que ha tenido es que antes teníamos las grandes computadoras, a lo mejor algunos las conocieron, donde eran las famosas tarjetas perforadas, y ese sistema era el que hacía el cómputo. ¿Qué es lo que pasa? Que a mayor necesidad de capacidad de cómputo, lo que se empieza a crear es, oye, no podemos tener, o sea, para todo lo que hace mi celular, yo tendría que traer un megacelular, es más, ni siquiera lo aguantaría. Entonces, lo que se crea es el cómputo en la nube. ¿Qué es prácticamente? Es que hay una computadora en algún lugar que se encarga de generar ese cómputo, esos algoritmos de forma remota y solamente enviarle los resultados a mi dispositivo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque eso nos permite generar una mayor cantidad de procesos de cómputo de una forma remota para que yo solamente pueda consumir. ¿Eso cómo va a impactar? En que cada vez tengamos dispositivos más pequeños, porque el dispositivo no necesariamente tiene que generar ese cómputo y esa capacidad de procesamiento, sino que lo va a hacer es una computadora, un dispositivo hardware que está en alguna otra parte del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo muy importante porque cuando a veces hablamos de hackeos, decimos, oye, es que lo hackearon. Entonces, lo que hay que entender es que lo que hackearon fue ese servidor, que el nombre es un servidor, que está en algún lugar, que tiene almacenados todos los datos. Sin embargo, a veces la fuente de acceso es el dispositivo móvil que tiene acceso a ese servidor. ¿Ok? Entonces, cómputo en la nube, una de las principales tecnologías que está generando y va a seguir generando un cambio muy importante a nivel mundial. De ahí tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada. Prácticamente, y aquí voy a poner a lo mejor un meme que seguramente algunos vieron, donde salen, sin entrar en temas políticos, porque ahorita estamos en temas de procesos electorales, y entonces salen nuestros candidatos a presidencia y salen con unos filtros de cara, ¿no? Así de, pues, el megafiltro. Y dicen, oigan, ojalá así hubiera filtros en la Ciudad de México para temas del agua, en lugar de tantos filtros para ponerse en los filtros de las fotos. Pero prácticamente es la realidad aumentada. La realidad aumentada lo que nos permite es esto, convertirlo en un concepto adicional. Es decir, imagínense que yo ahorita quisiera ver este salón, no sé, porque me da miedo la gente, y lo quisiera ver vacío, me pongo mis lentes, y lo que hago es que borro a todos, y yo me imagino que estoy aquí en la playa dando mi plática. Eso es la realidad aumentada. Hoy no lo hemos visto que se ha impactado tanto porque no existen los dispositivos para poder ejecutarla. Yo tendría que sacar mi celular y hacerlo. La tecnología ya está, sin embargo no es práctica. En el momento que yo, en lugar de tener que sacar mi dispositivo, me puedo poner unos pupilentes o me puedo poner unos lentes que puedan hacer ese mismo efecto, esa tecnología se va a ir a los cielos. Tenemos el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Es muchísimos datos, que son los datos que venimos recaudando desde hace más de 100 años en los diferentes sistemas. No más de 100 años, pero sí, digamos, los últimos 100 años. Esos datos, empezar a procesarlos. De ahí tenemos el blockchain, que es el tema del blockchain.
El Bitcoin está basado en la tecnología de blockchain. No voy a hablar hoy tanto de blockchain, el año pasado quise hablar más de este tema, pero bueno, el blockchain es un sistema, prácticamente bloques, ¿no? Cadena de bloques, y lo que hace es un sistema de trazabilidad altamente seguro, ¿vale? Nos da trazabilidad y muchas otras tecnologías, pero también es una pieza clave para los próximos temas que vienen y obviamente también para prevenir temas de seguridad. Tenemos la ciberseguridad, tenemos las APIs, tenemos la inteligencia artificial, pero fíjense cómo todas se van correlacionando. Las APIs lo que nos permiten es la interconexión de sistemas. Un API para conocimiento, porque hoy es algo que todos debemos de conocer, porque hoy todos utilizamos la tecnología. Un API es una herramienta que lo que nos permite es conectar un sistema a otro sistema. Ese sistema a otro sistema lo que va a permitir, un ejemplo muy básico, es que cuando ustedes agarran una aplicación móvil y le pican en el botón de login con Facebook, lo que hace es que ese botón va y le pregunta a Facebook, oye, ¿cuáles son las credenciales de esta persona? Y regresa con tu foto en la aplicación que tú estás utilizando. ¿Por qué son importantes las APIs y por qué les estoy hablando de las APIs? Porque las APIs lo que nos van a permitir es conectar la N cantidad de sistemas que hay a nivel mundial y que pueda haber una intercomunicación de sistemas, lo cual hace que los datos, en temas de protección de datos, se extiendan y se vuelvan más complejos. Porque mis datos pueden estar viviendo en muchísimas otras plataformas. De ahí la inteligencia artificial, que depende de todas las anteriores. Los primeros modelos de inteligencia artificial empezaron hace más de 50 años, empezaron en 1950, sin embargo no había la Big Data, o sea, no había el almacenado de datos suficiente, no había el cómputo en la nube que permitiera procesar eso, porque alguien con su computadora no podía procesar esa cantidad de información, y hoy lo permite hacer a través de estos equipos en la nube. Y pues bueno, algunas otras tecnologías, dispositivos móviles e Internet de las cosas, que es prácticamente hacer todo inteligente. Y de ahí, ¿cómo poder aplicarlo en una organización? Pues bueno, número uno, digitalizar e integrar cadenas de valor vertical y horizontal. Digitalización de productos, hoy prácticamente el e-commerce, todos lo conocemos, pues bueno, ha generado y genera más o menos una compañía de retail promedio, el 15% de sus ventas son de comercio electrónico. Hay muchas empresas que están haciendo en comercio electrónico, entonces es parte importante. ¿Por qué? Porque hoy eso afecta también en la forma en la que nosotros compramos. Y punto número 3, generación de nuevos modelos y servicios a través de procesos tecnológicos. Dicho lo anterior, quiero hacer un foco en temas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es la quinta revolución industrial a la que vamos a llegar y en la que todas estas tecnologías tienen que ver. Entonces, ¿qué tipos de inteligencia artificial existen? Pues bueno, el famoso término es inteligencia artificial generativa, es decir, nos permite generar. ¿Qué podemos generar? Temas visuales, temas de texto y temas de código. ¿Qué podemos generar en texto? Más bien, y aquí voy a hacer la pregunta, ¿quién de aquí no ha utilizado ChatGPT? Ok, bien, con ganas para que se vea. Fíjense, ¿será un menos del 10%, maestra? Menos del 10% del salón no ha utilizado ChatGPT. Entonces, fíjense lo importante y revolucionario que esto es. Hoy nos permite, y a ver, alguien que nos quiere decir para qué lo ha usado. ¿Sí? Maestra, por favor. El discurso, el discurso fue hecho con ChatGPT. ¿Alguien más que haya creado algo? Cartas, corregir lenguaje, traducir. Esta es una tecnología, como digo, se escucha que es nueva, pero realmente la inteligencia artificial, como venía diciendo, son algoritmos que se crearon en 1950 empezaron los primeros algoritmos de redes neuronales. Sin embargo, no existía la tecnología complementaria para ejecutarla. Hoy existe la tecnología, estamos a un par de años de que el cómputo cuántico, o sea, en 10 años, que es ya lo más loco que va a haber. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener muchísima mayor capacidad de procesamiento de datos. Esa capacidad de procesamiento de datos va a hacer que seamos muchísimo más rápidos en generar más. Entonces, lo que hoy tenemos de inteligencia artificial son los pañales, ¿sabes? El bebé, apenas es lo creciente, de lo que vamos a estar generando en los próximos 10 años. ¿Eso por qué nos importa y por qué decidimos hablar de este tema en este foro? Porque eso hay que legislarlo, eso hay que protegerlo, eso hay que como ciudadanos tener control, porque duramos más de 6 horas diariamente dejando nuestros datos y esos datos van a poder ser explotados por empresas como ciudadano, y esa empresa ¿cómo va a explotar mis datos? O por ciberdelincuentes que van a querer utilizar mi información a su favor, de tal forma que tenemos que ser muy conscientes de todo lo que está pasando.
La última versión de ChatGPT 4, que hay muchas inteligencias artificial, pongo esta porque es una de las más famosas y para no entrar en detalles. Pero esto es lo más reciente, esto salió hace, si no me equivoco, 2 o 3 semanas, que es ChatGPT 4 o al menos un mes. Y entonces hay un videito ahí que no sé si me puedan ayudar a reproducir, que es el primer video. Pero fíjense, esto es lo bueno, y quiero poner primero la parte buena de cómo utilizar esta inteligencia artificial. Si no está, se los explico, pero prácticamente es un niño haciendo ahí un triángulo isósceles, y entonces la inteligencia artificial le va diciendo, no, mira, si tú mueves este ángulo, eso significa esto, si tú pones este otro ángulo, no pasa nada, prácticamente pues lo puedes ir operando. Es decir, ¿qué beneficios y qué ventajas nos va a generar? Pues obviamente un tema de mejor aprendizaje. Ahora, si nos ponemos un poco más creativos, todos esos datos que estamos dejando, imagínense que si fuéramos la escuela y queremos saber la capacidad de nuestros alumnos de aprendizaje, pues podríamos estar extrayendo, oye, este alumno no entiende nada, está perdido este compadre, y entonces empezar a aplicar políticas donde decimos, estas personas no pueden o no pueden. El señor presidente lo mencionaba hace rato, oye, antes teníamos la privacidad de decir, oye, ahorita vengo, voy a una comida y se acabó. Eso prácticamente ya no se va a poder, porque en el día a día estamos siendo analizados y obteniendo nuestra información. En países asiáticos, donde hay millones de cámaras, para que nos demos una idea, si no me equivoco, el Estado de México tendrá en total unas 5,000 cámaras instaladas. Si nos vamos a una ciudad asiática, ya van a tener 2 millones de cámaras en una sola ciudad, con algoritmos de inteligencia artificial implementados para poder hacer detección de rostros. Entonces prácticamente, pues creo que solo puedes ir al baño y quizá, porque si el baño es inteligente y te echa agüita, pues también saben que fuiste al baño, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que nuevamente comprender qué tipo de tecnología estamos interactuando. Mi invitación hacia ustedes es que a partir de hoy, cada dispositivo que ustedes utilicen, concienticen no solamente el app, sino el tipo de dispositivo que estoy utilizando. Estoy utilizando un dispositivo móvil, ese dispositivo móvil, ven ahí se alcanza a ver el videito, se logró abrir, ahí por ahí viene el audio, creo, nada más hay que activarle. Abajito a la derecha viene una bocinita. Actually, in this form. Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem. Está diciendo que está su hijo y que quiere que lo ayude a aprender ahí un tema de trigonometría. Himself, and he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course. Pero fíjense, hasta ahí le pueden poner pausa, por favor, muy rápido, Let's look at the problem. nada más para hacer la traducción muy rápida. Ahí, fíjense el tipo de interacción que hubo. El papá le dice a la inteligencia artificial, o sea, ahí no hay solo 2 personas, hay 3 ya, ¿vale? Y un paréntesis ahí, en el momento que la inteligencia artificial tenga esa capacidad, que es el siguiente paso que viene, eso va a pasar en los próximos 4 o 5 años, que es darle esa singularidad a la inteligencia artificial para que ella pueda ser consciente por sí sola, bueno, eso ya va a cambiar las cosas. Pero estos son los inicios. ¿Por qué? Porque ahí fíjense, el papá le dice, oye, inteligencia artificial, estoy aquí con mi hijo, es lo que le acaba de decir, y necesito que le ayudes con unos problemas de matemáticas que él tiene, y él te está escuchando, por favor explícale. Entonces si le damos play, por favor. Problems together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? Ahí el stop. All right, so I'm pretty sure that Fíjense, ahí la inteligencia artificial ya procesó que el niño está ahí escuchando, y entonces ahora entonces ya la inteligencia artificial dice, bueno, voy a empezar a analizar este compadre que tanto sabe. Entonces lo primero que le dice es, ok, seleccióname los puntos del triángulo, o sea, es decir, ya está generando una interacción con la persona, una interacción de aprendizaje. Y a partir de cada acción que genere el alumno, la inteligencia artificial va a proceder con un problema distinto. Si quieren darle play, pero bueno, prácticamente lo que yo quería ejemplificar es esa capacidad de interacción continua. Eso es con una computadora pues ahí en la mesa. ¿Qué es lo que va a pasar después? Que eso va a ser en nuestro entorno diario, todo el tiempo, 24 horas, una interacción continua. Vemos un cachitito del video, unos 10 segundos y ahí nos continuamos. Sí, hay play. Por
¿O hasta ahí quedó? OpenAI invited. Bueno, si quieren nos regresamos a la presentación, por favor. Ya los invito a ver el videito. Entonces tenemos interacción ya continua. Ahí tenemos otro, ese no tiene video, pero bueno, es capaz de razonar sobre texto, audio, es decir, ya le podemos mandar videos, le podemos mandar lo que quieran. Y ahí, pues bueno, interactuando y cantando, ¿no? O sea, ya es, lo que ejemplifica esto es que estamos en la cuarta versión de una tecnología donde hay una interacción continua. Por ahí, si les interesa más este tipo de temas, hay un mexicano que fue el que inventó la televisión en 3D y todos los conceptos en 3D, que se llama Manuel Gutiérrez. Los invito a hablarlo porque él también es uno de los grandes exponentes de inteligencia artificial a nivel mundial. Y bueno, otros ejemplos lamentables. Yo lo que diría es, ¿por qué no utilizamos este tipo de tecnologías? Y ahí viene, y por eso vamos a entrar en la ciberseguridad. Es que podemos pasar de algo educativo a algo negativo. Estas son las famosas fake news, le pusimos ahí falso para que no se vayan a llevar, donde pues bueno, tenemos ahí, alguien se puso creativo y dijo, esto fue hace aproximadamente un año, y dijo, quiero una foto del Papa Francisco con una chamarra muy cool, y pues bueno, creó ese sistema. O tenemos ahorita que hay temas de campaña, queremos ver como el candidato a presidente Donald Trump está en temas electorales, pues se pusieron a lanzar muchas fake news bueno, y ahí está pasando por un juicio, pues le están haciendo ahí que según le está siendo atrapado para generar disturbios. Esto es lo negativo. Y aquí estoy hablando de inteligencia artificial, pero nuevamente en las próximas conferencias lo que van a escuchar es cómo los datos están siendo robados para llegar a temas de ciberdelincuencia. Pero todo tiene que ver con las tecnologías que se están utilizando, que están captando los datos que utilizamos para almacenar, los datos que utilizamos para comunicarnos con los demás, y con eso utilizarnos de una forma incorrecta para entrar en temas de ciberdelincuencia. Pero van viendo cómo va teniendo yo tengo tecnología, almaceno información de forma constante, tengo un poder de cómputo impresionante y de ahí lo detono para poder hacer cosas negativas. Ahí es cuando vamos a entrar en temas de ciberdelincuencia. ¿Sí? Por favor. Ya tenemos, prácticamente es esto. Me gustaría poner este video y con eso concluir. Es el video de abajo y con eso nos pasamos a las preguntas. Dejen ver en qué minuto empieza. Si pudieran poner el minuto 24, por favor. Minuto 24, más adelantito, más. A ver. No, a ver el 14, por favor. Es que no se puso donde yo quería que se pusiera. No, olvídenlo, pero bueno, es prácticamente cómo es que se va a vivir en un mundo donde vamos a estar interconectados de forma constante, donde prácticamente vamos a ir caminando y vamos a ir viendo el estado de ánimo de las personas, donde nos va a decir, oye, da 2 pasos a la derecha porque si no te van a atropellar. O sea, es ya un tema de interconexión continua que vamos a tener en los próximos años. Entonces, prácticamente, pues bueno, dejo algunas preguntas para debatir, sin embargo, me gustaría mucho escuchar sus preguntas y pues con eso concluiría esta parte de esta primera ponencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Me avisan que por una cuestión de tiempo y que no retrasemos mucho, tenemos tiempo para una sola pregunta. ¿Alguien? Allá arriba. Gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Yo serían 2 preguntas, pero muy rápidas. La primera es la aplicación de tecnología en las ciudades. Sabemos hoy que tenemos ya la figura del Smart City, sin embargo, en este avance y en esta innovación inclusiva, que es lo que estamos viendo a través de la inteligencia artificial, una sería hacia dónde van las tendencias. Y la segunda, en materia de innovación inclusiva, ¿cómo se empiezan a considerar la adaptabilidad de ciertos grupos vulnerables, entre ellos los pueblos originarios? Muchísimas gracias. Muy bien, pues 2 muy buenas preguntas. La primera, el tema de ciudades inteligentes, el concepto normalmente siempre lo manejan en inglés, pero bueno, es prácticamente el mismo. Que va a haber un congreso muy bueno de Smart Cities en Mérida. México es sede del evento más grande de Smart Cities a nivel América, entonces se realiza en el mes de julio. Pero bueno, realmente hay muchísimos avances. México está haciendo cosas buenas, sin embargo, como decía al principio de la conferencia, aún no es suficiente porque la tecnología avanza tan rápido que nos vamos quedando, pero se puede aplicar en todo.
Desde en temas del Poder Judicial, pues bueno, los juicios en línea, que se empezaron a implementar desde hace mucho, eso es parte de ciudades inteligentes, temas de control del agua, monitoreos y ese tipo de sistemas, temas de policía, ¿no? Que hoy, por ejemplo, nosotros, uno de nuestros clientes, la policía de ese municipio utiliza un chatbot en WhatsApp para poder hacer todos sus reportes policíacos, ¿no? Entonces eso les evita la famosa libretita que a veces vemos que traen los policías, pues prácticamente ya lo hacen desde un WhatsApp. Y hablando en temas de seguridad, pues bueno, el policía trae una cámara que está escuchando y viendo todo lo que está pasando. Entonces con una fiscalía, por ejemplo, lo que hacemos es que esa cámara va transcribiendo todo lo que se está hablando en tiempo real en la cámara. Entonces con eso detectamos palabras obscenas, palabras indebidas, algún tema que pueda empezar a ocurrir. Entonces eso es parte de ciudades inteligentes. O sea, la ciudad inteligente, el término final es llegar a una ciudad interconectada, y por eso hablaba de esas tecnologías. Entonces es cómo podemos utilizar todas esas tecnologías en beneficio de la ciudad y obviamente de la ciudadanía. Eso para la primera pregunta. Entonces ahí hay que ponerse creativos y podemos participar todos. Y que bueno, está muy interesante, también lo dejo ahí, perdón, me emociono con las preguntas, ya sé que no tenemos tiempo, pero vale la pena escuchar de los 3 candidatos presidenciales que vienen. Los 3 ya dieron conferencias explicando qué es lo que ellos ven en términos de transformación digital e innovación y tecnología como propuestas de gobierno para cada uno de los partidos. Creo que cada uno tiene sus perspectivas, hay retos muy importantes. Por ejemplo, México busca ser sede, o creo que más bien ya está definido que va a ser sede del próximo mundial. Sin embargo, México, por ejemplo, no tiene hoy la capacidad en telecomunicaciones para poder albergar un evento de ese tamaño, ¿no? Entonces hay retos, sin embargo también hay la capacidad. Y la segunda pregunta, con respecto a los pueblos originarios, yo creo que como lo vimos en los datos, hoy el 76-78% de la población tiene acceso a internet de alguna forma, ¿no? En alguno de los dispositivos que presentaba. Entonces eso habla de que gran parte de la población pues está interactuando de alguna forma, ¿no? Es decir, habría que hacer un análisis más detallado de cómo en esas zonas están accediendo a internet. Creo que nuevamente hay retos. Sin embargo, por eso es que hoy es muy democrático. Hoy por 1,000 pesos puedes tener acceso a un celular que tiene acceso a internet. A lo mejor hay zonas donde todavía sigue siendo un reto, sin embargo creo que es una brecha digital que cada vez se tiene que ir cerrando. Sin embargo creo que bueno, no estaremos muy lejos, unos 5 o 6 años, en que realmente estemos en un 85-90% de la población que tenga acceso a internet. El resto que no tiene, pues será a lo mejor por algunas cuestiones particulares o no quiere, y habrá otros que sí, definitivamente todavía esa brecha digital no se va a cerrar, pero bueno, habrá que seguir intentando. Entonces creo que con eso cerramos, ¿verdad, maestra? Muchas gracias, Alonso, por esta magnífica exposición, un gran contexto para las siguientes ponencias, como bien lo decías. Pues no me resta más que agradecerte. Gracias a ti. Brindemos un fuerte aplauso a Alonso Santiago Tinajero y a nuestra moderadora, la consejera Cristel Yunuen Pozas Serrano. En este momento se hace entrega de un reconocimiento por participación con el tema la transformación tecnológica, dónde estamos y hacia dónde vamos. El Poder Judicial del Estado de México entrega este reconocimiento y también recibe su reconocimiento por su participación como moderadora, la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, Cristel Yunuen Pozas Serrano. Es así como llegamos al final de esta primera experiencia en el contenido de nuestro foro. En breve estaremos dando inicio con la siguiente actividad. Muchas gracias.